Está en el cronograma, en el EVA está el cronograma. Lo estamos siguiendo al pie de la tabla. Miralo el cronograma. Está en diagrama de colores, está ahí en la última semana, bien marcado. Bien, empezamos. Vamos a empezar con esto. Clases. ¿Están viendo algo que dice unidad 7, introducción a la óptica geométrica o no? No, se ve el grabador. Vamos de nuevo. Primer intento fallido. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a tratar sobre óptica geométrica. En primer lugar, vamos a hablar de la luz. A la luz vamos a tomarla que se propaga siempre en línea recta. Hay evidencias que tienen que ver con la teoría de la relatividad, que en función de campos gravitacionales muy intensos, la luz en presencia de esos campos gravitacionales se curva, ¿no? Pero bueno, para las aplicaciones cotidianas que vamos a tratar nosotros, vamos a suponer siempre que la luz se propaga en línea recta. La velocidad de la luz en el vacío, la conocerán, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Cuando tracemos rayos de luz, vamos a indicar siempre la dirección y el sentido del flujo de la energía. Esto es algo que vamos a ver con mayor detalle en física 3, con algo que se llama en física el vector de Point. Pero por ahora nos va a bastar señalar a la luz como un vector, y en ese vector lo que vamos a tener en cuenta es que la dirección va a quedar identificada con la dirección de ese vector y el sentido con el sentido de ese vector, ya que la luz se propaga en línea recta. Esa velocidad de la que hablamos recién, de 3 por 10 a la 8, es la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío significa en el espacio libre, es decir, que no hay ni siquiera aire, ni ningún otro tipo de gas, ni ningún otro tipo de material, elemento o compuesto químico. Cuando la luz se propaga en un medio diferente al vacío, por ejemplo, cuando se propaga en aire, cuando se propaga en agua, cuando se propaga en un vidrio, cuando se propaga en un plástico, baja su velocidad. Al cociente entre esas velocidades, entre la velocidad que tendría en el vacío y la velocidad que tiene en el medio, se sobrevé, que es una característica que no tiene unidades, porque los metros sobre segundo se simplifican, se le llama el índice de refracción, N. N es un número adimensional, que lo que me está diciendo es cuán lento se está propagando la luz por ese medio, ¿no? Mientras más grande sea el N, significa que más lento se está propagando la luz por ese elemento. El valor mínimo que puede tener N es evidentemente 1, ya que a lo sumo un material puede tener la misma, propagar la luz con la misma velocidad que en el vacío, en el límite, pero no con una velocidad superior. Es decir, N no puede estar por debajo de 1 y tampoco puede ser negativo. Hay algo que vamos a usar eventualmente, sobre todo más adelante, que es la longitud del camino óptico. La longitud del camino óptico es el camino geométrico D multiplicado por N, donde N es el índice de refracción. Esto va a cobrar sentido, sobre todo cuando hablemos de interferencia. Por ahora lo vamos a dejar stand-by, ya que en la discusión que sigue a esto no vamos a usar este concepto del camino óptico, lo vamos a dejar para más adelante. Acá la fotografía lo que muestra son diferentes elementos con diferentes índices de refracción.
El cristal tiene un índice de refracción, el líquido tiene otro y así sigue, el aceite y así sigue. La primera ley que vamos a ver se llama la ley de Snell, con dos L. ¿Qué dice la ley de Snell? La ley de Snell dice que habla sobre rayos incidentes, reflejados y transmitidos. Cuando incide un rayo, acá está lo que les decía, que el rayo de luz se representa con un vector. Esto indica la dirección del flujo de energía, que es este. Llega el rayo de luz y de repente toca en un punto en la superficie. Fíjense que esta línea horizontal separa dos medios completamente distintos. Por ejemplo, aire y agua, o aire arriba y vidrio abajo. A esa superficie de separación, a esa frontera, se le llama la interfaz. Entonces la ley de Snell dice lo siguiente. Dice que el rayo incidente, reflejado y transmitido están en un mismo plano. Es como cuando uno patea una pelota, ¿no? Hay un plano que es el mismo para todos. No es que esto entra en el plano de la pantalla y después el rayo reflejado sale entrando o saliendo del plano de la pantalla. No, está completamente contenido todo en el mismo plano. Segundo, que el ángulo de incidencia, que se mide siempre respecto de la normal, entendemos por normal, la línea vertical que pasa por el punto de intersección de rayo e interfaz. Repito, los ángulos se miden siempre respecto de la normal, no respecto de la interfaz. Se miden respecto de la normal. Por eso dice θ incidente, para ese lado, no para el otro. Dice que el ángulo incidente y el ángulo reflejado siempre son el mismo. Dicho de otro modo, si entra casi de punta a 5 grados, sale a 5 grados. Si entra a 10 grados, sale a 10 grados. Si entra a 20, sale a 20. Si entra a 70, sale a 70. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión son iguales. Fíjense que no dice nada acerca de la potencia de este rayo. Uno se podría preguntar, ¿y con qué intensidad sale este rayo? Bueno, de eso no dice nada. La intensidad de este rayo respecto, o sea, si acá viene un 100% de luz, la intensidad de este rayo no nos vamos a ocupar ahora de eso. Simplemente vamos a saber que sale luz reflejada con cierta intensidad, lo suficiente para que esto sea relevante tratarlo. Típicamente pueden ser un 5%, un 10%, un 20%, un 30%. Depende de la diferencia entre NI y NT. Pero no nos vamos a ocupar de eso ahora. Simplemente vamos a saber que sale un rayo reflejado con el mismo ángulo con el que entró. Y después hay un tercer rayo que se llama rayo transmitido. Si este es el rayo reflejado, el de arriba, a este rayo también se le suele llamar rayo refractado porque está como quebrado. Está quebrada la dirección. ¿Y qué relación hay entre el ángulo incidente y el ángulo del rayo transmitido, θt, que fíjense que de nuevo se toma respecto de la normal? Esa relación está expresada en esta ecuación que tenemos acá, que dice que n incidente, todo lo que está arriba, por el seno de θi, todo lo que está arriba, fíjense que arriba es índice de refracción, y, porque el rayo viene por acá arriba, θi, igual a nt por el seno de θt, n transmitido por el seno del ángulo transmitido. ¿Sí? Entonces hasta ahora la ley de Snell, más allá del mismo plano, etcétera, etcétera, dice, en resumen, si uno lo quisiera resumir mucho, que el ángulo de reflexión y el de incidencia son iguales y que el rayo refractado depende de una ley de los senos,
que es NI por el seno de tita I igual a NT por el seno de tita I. Vamos a verlo esto en acción. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vale? Que no. Entonces será este. Sí, sí. Aquí. ¿Estoy compartiendo con ustedes la pantalla? Seguimos viendo quizás empiezan. Ah. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, esto es un applet de simulación. Ahí tienen el link en la carpeta que les dejé en el EVA. Sale este programa, ya está involucrado. A esto me refiero. Este es un rayito láser, ¿no? Tenemos aire arriba. Yo puedo cambiar con este cursor el índice de refracción de arriba, de la parte superior. Ahora está en aire. Y con este cursor puedo cambiar el índice de refracción del medio que está abajo, que está pintado en azul. Puedo hacerlo con un n mayor o con un n menor. Vamos a dejarlo en agua. El agua tiene 1,33. Significa que la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el agua da 1,33. Evidentemente va mucho más lento por el agua. Y por el vidrio va mucho más lento todavía, porque fíjense que en el vidrio tengo 1,5. Ahí está. Fíjense, entro con 60 grados. ¿Con qué ángulo salgo? 60 grados. Si entro con 30 grados, ¿con qué ángulo salgo? 30 grados. Recuerden, siempre se mide respecto a lo normal. 60, 30, 80, 80. Siempre es el mismo. Vamos a ver el rayo refractado, que es este que está acá. Entonces vamos a hacer la siguiente cuenta. Vamos a hacer 1 por el seno de 30 dividido 1,33 arco seno. Sería aplicar la ley de Snell a este caso. Repito, no escribo acá porque me dicen que si escribo acá no lo veo. Sería la ley de Snell, diría NI por el seno de tita I igual a NT por el seno de tita T. Sí, ya sé que no sé, pero lo escribo igual. Entonces les decía, es NI es 1, porque estoy del lado de arriba y del lado de arriba tengo, o sea, escriban ustedes en lo que sea que tengan ahí. NI por el seno de tita I igual a NT por el seno de tita T. Donde está NI pongan 1. Donde diga tita I pongan seno de 30 grados. Igual a NT es 1,33 por el seno de tita T. Entonces, si la pregunta es ¿con qué ángulo se transmite este rayo? Lo tengo que despejar de esa ecuación. O sea, hagan la cuenta 1 por el seno de 30 dividido 1,33. Arco seno de eso. Sí, fíjense cuánto dice acá abajo. Gracias. 5, ¿ves? Ahí voy señalando. 10, 15,
20, 22. ¿Ven? Así funciona. ¿Preguntas sobre esto? No. Ok. Bueno, por supuesto esto depende de... El rayo reflejado siempre va a tener el mismo ángulo. Pero el rayo refractado, si yo voy cambiando el medio, a medida que el medio adquiere más y más índice de refracción, el rayo más se quiebra, ¿no? Va bajando el ángulo, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeño. Creo que era 1,33. Acá tengo algo interesante también, que es el medidor de potencia, de paso, para que tengan un feedback de más o menos cuáles son las intensidades que se reflejan y se transmiten, ¿no? Esto es para los que piensan que uno no se puede quemar abajo del agua, no en una pileta. No, si estoy dentro de la pileta no me quemo. Esto va a dar por tierra con esa presunción. Fíjense, ¿cuánto se refleja? 3%. Acá tengo el 100%, no dicho sea de paso, 100%. 3%. ¿Y cuánto tengo acá? El otro restante, ¿no? 97%. Casi toda la intensidad de la luz se transmite. Se refleja poquito. Vamos a ver que este rayo también suele estar parcialmente polarizado. Vamos a ver después el fenómeno de polarización al final. Y por qué deslumbra tanto a veces el agua, ¿no? Cuando la miras. Deslumbra tanto este rayo reflejado. Por supuesto, esto depende también mucho de la diferencia de los índices de refracción, esta intensidad. Por ejemplo, 1,33. Si subo hasta 1,5, fíjense que ahora subió a casi el doble la intensidad del rayo reflejado. Pero no nos vamos a ocupar mucho de esto ahora, simplemente para que lo sepan. Que no es que si viene 1 watt por metro cuadrado, se va 1 watt por acá y 1 watt por acá, porque eso violaría el principio de conservación de la energía. Ni tampoco se va la mitad por acá y la mitad por acá. Casi toda la intensidad es transmitida y un poquito es reflejada. Un poco es reflejado. Son rayos mucho más tenues. Bien. Después les voy a colgar un video que hice en mi casa con una copa de agua y un rayo láser de alta intensidad que tengo de mi trabajo. Bien. ¿Qué más puedo decir de esto? A ver qué hay acá. No me acuerdo. Prisma, sí, puede ser. Interesante. Bueno, es un poco lo mismo. Bien. Seguimos. Clases. A ver qué pasa con la clase. Yo lo tengo por acá. Varias ventanas abiertas. A ver acá. Bueno. Acá tiene que estar. Ahí. Ahí están viendo de nuevo la clase, ¿verdad? En PDF. Sí. Ok. Bueno, acá tienen varios índices de refracción diferentes. No tiene unidad, como les reitero. El aire tiene casi el mismo índice de refracción que el vacío. Fíjense que es 1,00029, casi no cambia. Dicho de otro modo, la velocidad de propagación de la luz en aire y en
en los gases en general. Y en el vacío es casi la misma. Fíjense que hay una diferencia recién en la cuarta cifra significativa. En el agua, bueno, ya lo saben, 1,33, en el vidrio es 1,5 típicamente, pero el vidrio depende mucho del dopaje que tenga, entonces se puede elevar y bajar en lo que yo uso, que son fibras ópticas, es lo que posibilita la fabricación de una fibra óptica, justamente el dopaje, y cuando hablo de dopaje me refiero a meter un elemento químico diferente en la matriz esta del vidrio, ¿no? Del dióxido de silicio. Bueno, tenemos los plásticos también, bueno, hasta llegar al diamante, que tiene 2,42, que es un índice de refracción muy alto. Significa que la velocidad de la luz por aquí es bastante baja, ¿no? Para que dé un número tan alto. Por supuesto, esto depende también, por eso está este lambda acá de recordatorio. Recuerden que lambda es la longitud de onda, ¿no? Depende del índice de refracción, dicho de otro modo, depende de la velocidad a la que se propaga la luz, de qué color es esa luz, depende de qué longitud de onda tiene. No es que si en el agua el rojo tiene un 1,33, el azul va a tener un 1,7, no cambia tanto, pero un poco sí que cambia, Para aplicaciones de mucha precisión, sí que es importante considerar este cambio del índice de refracción con la longitud de onda, ¿no? Con la frecuencia. Ustedes saben que la luz tiene diferentes frecuencias, diferentes longitudes de onda, que van de los 400 a los 700 nanómetros, la luz visible. Y en esas longitudes de onda nos vamos a manejar. Bien. Lo primero que vamos a ver, antes de esto incluso, vamos a ver un fenómeno antes de hablar de espejos. Vamos a ver algo que estaba aquí. Acá. Fíjense esto que voy a hacer ahora. Que siguen viendo el programa, ¿no? La aplicación. Acá está, fíjense que lo que les decía, ¿no? Cambia la longitud de onda y sigue siendo todo igual. Lo único que cambia es el color. Los humanos vemos entre 400 y 700 nanómetros. Todas las longitudes de onda que estén por debajo se llaman ultravioleta. Lo cual parece un contrasentido, ¿no? Porque está por debajo y sin embargo se llama ultra. Pero eso tiene que ver con el hecho de que, con el hecho de que está hablando de frecuencia, ¿no? Lo que es bajo en longitudes de onda es alto en frecuencia, ya que recuerden que en todo momento C es igual a lambda por F. De hecho, vamos a hacer una pequeña prueba. Antes de hablar de esto, vamos a hacer una prueba para que tengan un feedback. ¿Ven la pizarra? Sí. C igual a... ¿Saben qué frecuencia tiene la luz? ¿Visible? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido, hagan la siguiente cuenta. 400 por 10 a la menos 9, y después hagan la misma cuenta pero con 700, para sacar los dos extremos de frecuencia de lo que llamamos luz visible. Con 400 y después reemplacenlo con 700. ¿No? Y díganme qué valor es. Entonces la frecuencia va a ser la primera, o sea, la de 400 da 7,5 por 10 a la 14.
¿Y el otro? A 4,28 por 10 a la 14. 4,28 por 10. 10 a la 14 sería 10 a la 12 es terahertz. O sea, 750, entre 750 y 428 terahercios. Un terahercio, un tera, es el mismo tera de los discos duros, ¿no? Teravatio. Significa 1 por 10 a la 12. Es una frecuencia altísima. Altísima. Muy, pero muy alta. Fíjense que ya la electrónica que usamos, la electrónica, o sea, el movimiento de los electrones por los conductores, etc., ya requiere mucho cuidado cuando estamos hablando de megahertz. Mucho más cuidado cuando hablamos de gigahertz. Y esto ya directamente es inconcebible desde el punto de vista electrónico. Hay cosas que a esta frecuencia solo se pueden hacer con luz. Son terahertz. Entre un tera y un giga, bueno, ya saben ustedes qué diferencia hay. ¿Sí? Hay un factor 1000 de diferencia entre uno y otro. Son frecuencias muy elevadas. Muy elevadas. De oscilación. ¿Perdón? ¿Se entrecorta? Es una pregunta que se sabe, Ah, no sabes si escuchás. sí, te escucho. Decir. Si hubiese un láser con luz violeta, no lo veríamos. Que depende de la longitud de onda. Si está más allá del 400, o sea, tiene una longitud de onda menor, no lo vemos. Pero de hecho los láseres azulados, esos tienen una tonalidad bastante violeta. Pero no hay nada que nos impida ver ese color. De hecho lo vemos, es parte del rango visible. Dejar de... Fue uno de los últimos LED en venir, fue el azul. Reflexión, acá está. Entonces, bien, estábamos por acá. Yo lo que les quiero mostrar ahora es lo siguiente. Vamos a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Están viendo el programa, ¿no? Sí. Vamos a dejar que esto sea aire. El aire ahora va a estar acá abajo. Fíjense que dice material personalizado. 1 es aire. El de abajo es aire. Y el de arriba también es aire. Y me van a decir, bueno, ¿y con qué? Bueno, si hay aire y hay aire, no tiene por qué haber ningún rayo reflejado, ¿no? Por eso es que se perdió el rayo reflejado. Esto de rayo transmitido y rayo reflejado solo ocurre en la interfaz de separación entre dos medios, no en una línea imaginaria que separa un mismo medio. Entonces, si arriba tengo aire y abajo hay aire, pues entonces no hay ningún rayo reflejado. Y el transmitido es el total. Pero vamos a cambiar. Dejamos el de abajo aire y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que a medida que voy con el rayo, lo voy cambiando. Como este medio de arriba, que está pintado de azulado, tiene un índice de refracción mayor, la ley de Snell pone de un mismo lado, fíjense que es una ley que es simple, ¿no? N1 seno de θ 1 igual a N2 seno de θ 2. Que 1 todo lo que está arriba, que 2 todo lo que está abajo. Pero bueno, como todo en física hay que acostumbrarse para interpretarlo. Entonces me está diciendo lo siguiente también, porque ese 1 de N1 y ese seno de θ 1 figuran los dos del mismo lado, en un producto, del mismo lado. Entonces significa que si uno crece, el otro necesariamente tiene que decrecer, porque están multiplicándose y del otro lado tiene que haber un resultado. Entonces fíjense que si este N1 que tengo acá arriba a su lado vale ya 1,34, que es lo que dice esto, 1,339, entonces el que tengo acá abajo, como esto vale 1, la única forma de que esta igualdad se verifique es que este ángulo sea mucho más grande.
Por eso es que siempre pasa con los rayos refractados es lo siguiente, que es una regla general. Cuando yo voy a un medio que tiene menos índice de refracción, el rayo se abre. ¿Se abre respecto a qué? Bueno, a la línea que tendría si no se hubiera desviado. Y si el medio al que voy tiene un índice de refracción menor, pues entonces el rayo se cierra. ¿Se cierra respecto a qué? Respecto a la normal. Entonces por eso es que se abre este rayo. No le queda otra que abrirse porque el n que hay acá abajo es más pequeño. Pero pasa algo curioso que es esto. Miren, no le pierdan de vista el rayo que está abajo. Tac. Si yo ahora mido esto, el 100% de la intensidad está en el rayo que tengo arriba. No hay rayo refractado. Y si yo sigo bajando, la situación no cambia. Entonces hay un ángulo crítico, que se le llama así, ángulo crítico. Y a este fenómeno que estamos viendo, que posibilita en última instancia la propagación de la luz por fibras ópticas, porque funcionan con este fenómeno, se le llama reflexión total interna. A este fenómeno se le llama... Sí, adelante. ¿Pero se refleja en la horizontal o directamente no refleja nada? No es que queda acá, por eso puse el medidor de intensidad. No es que acá hay un rayo, fíjate que el 100% está acá. Ah, sí. ¿Sí? No es que queda navegando por acá y no lo vemos, porque si no esto no marcaría siempre. No, realmente se refleja todo por ahí. Y si yo llego a tener acá, esto es un tubo, como en la fibra óptica, pues acá hace otra reflexión total interna. Y después otra, y después otra, y después otra. O sea que va rebotando, rayo a rayo, en esta visión, ¿no?, simplificada de cómo es el fenómeno de transmisión por fibras ópticas. Basta ¿cómo sería una fibra óptica rudimentaria? Bueno, basta en hacer un tubito de vidrio y rodearlo de un material que tenga un menor índice de refracción. Necesariamente solo puede darse la refracción total interna cuando por fuera tengo un índice de refracción menor, no mayor. Cuando es mayor es imposible, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, acá tengo 1,33 y acá no hay ningún problema en que haya refracción total interna. Pero fíjense lo que pasa cuando empiezo a subir. Por ejemplo, 1,22. Uno podría estar tentado a pensar de que acá sí se rompió la reflexión total interna. No se rompió. Puede seguir habiendo, lo que pasa es que el ángulo crítico cambió. Ahora el ángulo crítico es más grande, pero sigue habiendo. ¿Cuál es la clave? Que el de abajo siguió siendo menor. Pero esto tiene un límite. Cuando yo sobrepaso lo que tengo arriba, todavía se puede. ¿Por qué? Porque 1,278 sigue siendo menor que 1,33,9. Bueno, y ahora para acabar con la situación, esta sería otra posibilidad. 1,402. Este ya sí es mayor. Busco la reflexión total interna y no hay. Ya no hay ninguna. No hay ninguna y bueno, si yo lo cambio, tampoco hay. No hay. Entonces necesariamente la reflexión total interna se da cuando voy de un medio que tiene un mayor índice de refracción a un medio que tiene un menor índice de refracción. Es la única posibilidad que tengo de que haya reflexión total interna. Dejar de... Y vamos a encontrar ese ángulo antes de hacer un pequeño parate. Compartir. Pizarra. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Entonces la reflexión total interna sería así. Una interfaz de separación. Ahí está. Vamos a...
de otro color para que se note que es simplemente una línea que usamos de guía. Y vamos a usar un rayo rojo, como el de la figura. Tac. Ahí está. Venimos así. Y hay una situación donde, si yo vengo así, sería así. Si yo vengo así, para explicarlo más pedagógico, sería así. Si yo vengo así, salgo así. Si yo vengo así, salgo así. Pero cuando tengo la reflexión total interna, yo vengo así y salgo por acá. Ese es el ángulo crítico. Si yo subo el ángulo todavía, entonces ya voy a tener reflexión total interna. La reflexión total interna se da en el penúltimo de esa situación, en la penúltima, que es la que voy a dibujar ahora. Entonces esa situación sería esta. Yo vengo por acá y en la reflexión total interna tengo esto. Tac. Ahí sí, tendría la situación en la que me preguntaba si viajaba por la superficie. Sí, justo en esta sí, pero siempre se trabaja por encima del ángulo crítico. Entonces a este ángulo, vamos a empezar a escribir, esta es la parte de arriba, esto se llama N1, esto se llama N1, esto se llama N2. Este es el ángulo crítico, θ crítico, la dirección de propagación de la luz es así. Y evidentemente cuando el ángulo es crítico, este ángulo que tengo acá es 90 grados. Entonces si yo acá aplico la ley de Snell, entonces recuerden, yo venía por acá, si el N1 es la condición que hay que cumplir, es que el N1 tiene que ser mayor que el N2. Entonces en esta situación, si yo hubiese venido con un ángulo menor que el crítico, el ángulo acá hubiera sido más pequeño o más grande que θ. Supongamos que yo viniera por acá con un θ1. El rayo refractado tendría un θ2 más pequeño o más grande que θ1. Si N2 es más pequeño, θ2 tiene que ser más grande. Entonces θ2 viene por acá. Si yo lo voy subiendo, θ1 lo voy subiendo, lo voy subiendo, llega un momento en el que se transforma en el rayo rojo. Ese es el fenómeno de reflexión total interna. Es lo que vengo diciendo hasta ahora. Bien. Entonces, la aplicación de la ley de Snell en este caso sería la siguiente. N1 por el seno del θ crítico va a ser igual a N2 por el seno de 90 grados. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Por qué? Porque este rayo refractado pasa a transmitirse directamente por la superficie. Venía por acá, hasta que se transmite por completo por la superficie. Bien, o sea, se abrió tanto desde acá que llegó hasta acá. Y estos son 90 grados. Bien. Entonces ahora, ¿cuánto vale θ crítico? Bueno, se despeja de acá, el seno de 90 es 1. Entonces θ crítico es igual
a N2 sobre N1 arco seno. Y esto explica, incluso matemáticamente, por qué N2 no puede ser mayor que N1, porque el arco seno está limitado a valores que van de -1 a 1. Entonces esto nunca podría ser el arco seno de 1 con 1, no existe directamente. Por eso tiene que ser N2, desde un punto de vista matemático, más pequeño que N1. Entonces para el caso de recién, que a ver cómo era el caso de recién, era 1,50 y ahí está. Hagan esta cuenta. Arco seno de 1,339, bueno, dividido 1 sería directamente el arco seno de 1,339. Dividido, a ver, es que no estoy compartiendo la pantalla. Ahí está. Perdón que no compartí la pantalla. Dejar de... Acá está. Me lié con esto. Ahí está. Este era el ejemplo que estábamos viendo recién. Entonces vamos a aplicar la ecuación que obtuvimos recién para el ángulo crítico de esta interfaz de separación entre agua y aire. Vamos a encontrar el ángulo crítico, vamos a verificar si efectivamente la teoría coincide con el experimento, con este experimento virtual, ¿no? Entonces sería el arco seno de 1 dividido 1,339. $48. Fíjense que, o sea, voy así, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ahí está. Cuando estoy llegando a 50, apareció la reflexión total interna, de acuerdo a la teoría, ¿no? Dentro de la precisión que maneja esta. Fíjense que acá está el 100% de la luz. No hay nada por acá transmitiéndose. Fíjense cómo se produjo el fenómeno de reflexión total interna. Tenía un rayo refractado que tiene un ángulo que está más abierto que este que está acá. ¿Por qué está más abierto el rayo de abajo? Porque el índice de refracción es menor. Y en la ley de Snell, todo lo que está de un lado se multiplica. N1 por S necesita 1, N2 por S necesita 2. Entonces fíjense que por eso está más abierto. Y como está más abierto, entonces siempre voy a tener la posibilidad de que haya reflexión total interna. Por el solo hecho de que el de abajo está más abierto, ¿no? Y esto solamente se da cuando el índice de refracción de abajo es menor que el de arriba. Entonces fíjense, hace así. Tac. Ya no hay más. Ya no hay más rayo refractado. Por supuesto, el rayo reflejado tiene el mismo ángulo que el rayo incidente, ¿no? Fíjense que este tiene, en este caso tiene, ¿cuántos son? 50 grados, y acá hay 50 grados también. Si tiene 60 grados, este tiene 60 grados también. Solo que toda la potencia está metida acá ahora. Así funciona. Entonces, ¿cómo es una fibra óptica? En teoría, bueno, es basado en este fenómeno. Sería dejar de compartir pantalla. Sería así. Una fibra óptica es así. Una fibra óptica es un núcleo muy pequeñito. Tiene la fibra óptica en total, que es como un cañito la fibra óptica, que tiene 125 micras de diámetro. Todo esto son 125 micrómetros, la más común, la estándar de electricidad.
micrómetros, o sea, es como un pelo, es un pelo de vidrio. Y dentro de ese pelo de vidrio hay un núcleo que es más pequeño todavía. Esto puede tener 4 micrómetros, 5 micrómetros, que también es de vidrio. Todo es de vidrio, todo es de vidrio, todo esto es vidrio. No es que acá hay metido otra cosa, es vidrio también. Solo que el vidrio que está acá adentro está dopado para que el N que hay acá y el N que hay acá sean N diferentes. En el proceso de fabricación de la fibra, cuando se la está extrusando, ¿no?, para obtener este material, está a muy alta temperatura, esto está dopado con unos componentes químicos que hacen que su índice de refracción sea diferente que esto que está acá alrededor. O sea, esto es vidrio y esto también es vidrio. Es indistinguible, salvo por el hecho del índice de refracción. Y esa diferencia es mínima, no es muy grande, pero lo suficiente para que el N2 sea más pequeño. Eso es lo importante, que el N2 tiene que ser más pequeño. Y entonces acá se mete, no con cualquier ángulo, se puede meter, para eso hay algo en fibra óptica que se llama la apertura numérica, pero en general existe un ángulo de aceptación tal que cuando el rayo viene con un ángulo igual o menor que ese ángulo de aceptación, entonces ocurre la reflexión total. Y la luz va así. Va propagándose por dentro de este núcleo. 100% confinado dentro del núcleo. ¿Sí? O sea, tiene reflexión total interna acá. Tiene reflexión total interna acá. Porque basta que tenga reflexión total interna en un punto para que vuelva a tener en el otro, ¿no? Por simetría. Porque este ángulo de acá va a ser el mismo que tiene acá, evidentemente. Entonces, si tuvo reflexión total interna acá, acá también va a tener. Y acá también, y así siguiendo. Disculpe, ¿de qué material es el tubo? No, todo esto es vidrio, es dióxido de silicio. Arena, va. Definitivo. Sí, dióxido de silicio, vidrio. ¿Cómo es que funciona la fibra óptica donde se transmite el internet? Así decirlo. Es una pregunta amplia. ¿Cómo es que funciona? ¿A qué te referís? No, porque sé que usa luces, o destello de luces. Entonces, es algo. Ah, bueno, no, esto es para transmitir un rayo de luz que directamente es lo que llamaríamos en la jerga de onda continua, ¿no? O sea que no tiene variaciones de amplitud. Esto, después la luz puede llevar información codificándola, ya sea como pulsos de luz. Hay varios tipos de codificación. Entonces, en vez de transmitir un solo rayo, que sería para transmitir luz directamente, podés transmitir una serie de pulsos de luz de unos y ceros para transmitir información binaria como si lo harías en electrónica. La diferencia es que el ancho de banda de esto, la capacidad de transmisión de información, es incomparablemente superior, por lo que les decía de la diferencia entre los Fourier y los Higgs. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño recreo. Vamos a parar acabando la batería. Son 13:40. Para mí son 13:40, ¿no? Para ustedes, díganme la hora, por favor. 8:40. 8:40. Bueno, 8:55, seguimos. A ver. Bueno, chicos, vamos a seguir. Están ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver este es el video que había grabado. Acá está. ¿Ven una copa verde ahí? Ahí está. Esto está puesto de lado, ¿no? No me doy mucha maña como youtuber. Entonces me quedó de costado. A ver. Sí, está como horizontal, pero... ¿Se entiende? Esto es porque lo hice en la mesa de la cocina. Este es un láser que está acá, que
que es un láser de cierta potencia de color verde, que originalmente lo había comprado para hacer dormir a mi hijo. Le tiene acá un sistema de difracción que proyecta como unas estrellas en el cielo raso. Y era mano de santo, la verdad que en cuanto veía todas esas estrellas en el cielo raso se quedaba dormido. Cuando era un bebé. Entonces bueno, ya cumplió su cometido el láser y ahora lo he espanzurrado para que salga el rayo directamente sin ninguna interferencia. Esto que se ve acá blanco es una tostadora. Está emitiendo en el verde. Son 550 nanómetros. Tengo una copa completamente llena de agua, una copa de vidrio muy delgado, una copa llena de agua. Y fíjense cómo el rayo al incidir por aquí va a esta superficie de separación, donde hay aire del otro lado, y acá sufre una reflexión totalitaria. Fíjense cómo se nota claramente. Como el rayo está completamente contenido dentro de la masa de agua. Incluso vemos que sufre otra reflexión hacia abajo, que es la que va por ahí. Acá en la otra que sufre, que es esta de acá, como no entra con el ángulo adecuado, ya no es reflexión total interna. Y uno se da cuenta en esta de abajo, ¿no? Porque el chorro de luz, por hablar en buen romance, es mucho más delgado. ¿Sí? La intensidad es menor, sería para hablar con propiedad. Bien. Bueno. Cristian, Sí. te puedo hacer una pregunta de la luz, pero si se dan mucho los contenidos, avísame y cualquier cosa te lo pregunto por mail. Vale. Hace un tiempo leí y no entendí nada de lo que leí, pero me interesó y me dio curiosidad de que la luz es una onda y es una partícula, puede ser. Sí, claro, la dualidad onda-partícula. ¿Pero por qué pasa? O sea, el mismo rayo de luz es una onda y es una partícula. No, depende, en definitiva, el experimento se manifestará de una forma o de otra. Es las dos cosas a la vez. Claro, eso no entiendo. Bueno, es que requiere ciertos conocimientos de física. Tratar de conciliar esa relación de que uno está acostumbrado a que las cosas en el mundo sean binarias, ¿no? O es lo uno o es lo otro, pero la luz es las dos cosas a la vez. A veces tiene un comportamiento más de onda para algunas cosas, pero para otras cosas conviene tratarla como una partícula, como por ejemplo para el efecto fotoeléctrico. Es ambas cosas a la vez, no es que uno es cerrado y el otro es cierto. Hay una simultaneidad. Sí, es muy difícil de entender, porque como dijiste vos, o sea, Sí, uno ve que una cosa, o sea, uno ve que es una cosa la otra, nunca las dos, pero sí, es ambas cosas a la vez. Ahora detuve la parte de compartir pantalla. Vamos a pasar, sí, de hecho cuando veamos el fenómeno de Young, de la doble rendija al final, vamos a ver ahí claramente un fenómeno en el cual solo puede explicarse con una naturaleza ondulatoria de la luz. claro, bueno, de eso fue lo que leí, de ese experimento, pero no lo entendí. Ah, bueno, entonces cuando, cuando lleguemos pondré énfasis entonces en que se trate de entender. Ok, gracias. Está bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los dispositivos ópticos. Tenemos ahí un ratito, vamos a dar una media hora más de clase. Vamos a volver a la clase en PDF, que era esto que está acá. Compartir pantalla. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de elementos ópticos. Los elementos ópticos, bueno, van a ser los espejos, van a ser las lentes,
en general los dióptricos. En definitiva, cualquier cosa que interactúe con el rayo de luz. Cualquier cosa que interactúe con el rayo de luz. Eso van a ser los elementos. Hay una cosa que yo no... Ahora sí he tenido la precaución de no borrar. Igual si lo borro. Acá. Está bueno mirar esto. Vamos a... Perdón que lo mareé, pero... acá está. ¿Están viendo una lecture en inglés? ¿Una presentación en inglés? Sí. Tiene algunas cosas que están bien este PDF. Por ejemplo, esto es de la ley de Snell, ¿no? En particular la de la incidencia y reflexión. A esto me refiero que están en el mismo plano, ¿no? Por si no quedó claro para algunos. Esto es que están en el mismo plano. Que están en un plano que pasa por la normal. Después, luz. En realidad, los frentes de onda, como vimos para el sonido, se van expandiendo, abarcando superficies esféricas, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos en toda una superficie esférica. Por ejemplo, de la luz que emana del Sol, si esta es la luz que emana del Sol, una de las cosas que cuesta a veces entender es que la luz del Sol viene como rayos paralelos. La luz del Sol viene como rayos paralelos. ¿Cómo puede ser que venga como rayos paralelos si del Sol diverge luz en todas direcciones? Acá mismo se ve, si este fuera el Sol, ¿de qué rayos paralelos me estás hablando? O sea, acá viene un rayo que va para arriba y otro rayo que va para abajo. ¿Por qué me decís que son rayos paralelos? Bueno, son paralelos porque yo no estoy ubicado en toda la superficie esférica, yo estoy ubicado en un solo punto. La Tierra es una mota de polvo en el espacio. Y dentro de esa mota de polvo nosotros, que somos menos que microbios desde un punto de vista cósmico. Entonces, no podemos ver el rayo de arriba y el de abajo a la vez, sino que vemos el de abajo solamente, por ejemplo, suponiendo que la Tierra estuviera en el camino del rayo de abajo, y a lo sumo un rayo que apenas se separe de ese que está abajo. Por eso que llegan paralelos. No sé si soy lo suficientemente claro. Nosotros en realidad lo que vemos de ese casquete esférico son frentes de onda planos. Porque imagínense la escala que tiene esto, son 150 millones de kilómetros. Entonces cualquier situación que involucre mirar una fuente donde D es mucho más grande que la fuente, donde la distancia de separación es mucho más grande que la fuente de luz, implica mirar rayos que vienen paralelos. El Sol es enorme, sí es enorme, pero está a 150 millones de kilómetros. Y nosotros a su vez estamos viéndolo con pupilas que no tienen ni siquiera un centímetro cuadrado. Entonces es evidente que los rayos son paralelos. Bien. ¿Qué más? Otra cosa interesante que vi por acá. Bueno, esto está bueno para saber, cuando hablemos de rayos paralelos nos referimos a esto, ¿no? O sea, estamos en una zona pequeñita por acá. ¿Qué más? Cuando hablemos de espejos esféricos, nos referimos a esto, ¿no? No es que vamos a hablar de un espejo que tiene una forma de bola. Es esférico porque tiene un radio de curvatura, tal que si vos ese radio de curvatura lo completás a toda la curvatura en todo el espacio, en los 4 pi esferoradianes, entonces formarías ahí sí recién una esfera espejada completa. Pero tiene un radio de curvatura del cual nosotros usamos esto, que parece plano, pero no lo es. Tiene un radio de curvatura determinado. Cóncavo y convexo. Amíguense con estas palabras porque las vamos a usar. Cóncavo es cuando yo pongo la palma de mi mano, acá está cerrada, sería así. Ahí para que me vean. Cóncavo es cuando el espejo tiene un radio de curvatura. Cóncavo es que yo me puedo ver la palma de la mano. Está cerrado así. Y convexo cuando está cerrado para el otro lado. No me la puedo ver.
Convexo sería, o sea, yo en todo caso estoy mirando siempre esto desde la izquierda. Cóncavo lo puedo ver, convexo no. Me refiero al centro de curvatura. Bien, fijemos esto. Y volvemos a la clase, que era esta. Ahí estamos. Bien. Cuando un rayo interfiere con un espejo cóncavo, sufre una reflexión. Me dirán, sí, el rayo refractado. No, no hay rayo refractado porque es un espejo. No refracta luz. Los espejos se caracterizan por reflejar el 100% de la onda incidente. ¿Sí? ¿Y con qué ley matemática reflejan los espejos la luz? Con la ley de Snell, que ya la vimos. O sea, el ángulo incidente es igual al reflejado y ya está. Lo que pasa es que acá el ángulo incidente va cambiando dependiendo de dónde esté tocando, ¿no? Acá hay un radio de curvatura que tiene un centro de curvatura, que es este punto. Este punto es el radio, ¿no? Equidista de todos los puntos de esta superficie. Si yo hago eso para este espejo curvado, llegaría a la conclusión de que este rayo que viene paralelo pasa por un punto por acá, y si yo dibujase otro rayo paralelo, pasaría de nuevo por el mismo punto. Y si yo dibujase otro rayo paralelo por acá, pasaría de nuevo por el mismo punto. Vamos a tratar de... A ese punto se le llama foco. Es el foco del espejo. ¿Alguno había tenido alguna introducción a estas cosas de óptica o es la primera vez que la ven? Para saber qué tan rápido... No es la primera vez que lo escucho. A esto. Claro. Yo en la secundaria. Yo la primera vez que lo escucho, pero me lo imaginaba a esto por ahí. Vale. Vamos a convencer a los más escépticos. Sería así. A ver si me sale. Están viendo la pizarra, ¿no? Sí. Siempre trazamos una recta para cualquier diagrama de óptica. A eso lo llamamos el eje óptico. Y acá, perdón. Ahí está. Y a eso lo llamamos el eje óptico. Es esto que está acá. Vamos a trazar por acá también una superficie curvada, que va a ser el espejo. Vamos a hacer medio así al oeste. Tac. Ahí está el espejo. Ese es el espejo. La zona espejada, ¿no? Sería toda esta parte de acá. Ahí está. ¿Qué más? Después vamos a hacer el centro de curvatura de esto. Claro. Ha sido una idea muy inteligente esto que estoy haciendo, porque después no voy a saber dónde está el centro. Así que no me va a quedar otra que hacer este truco. Así. Dibujar un cuadrado que contenga un círculo. Ahí está. Parece que bastante bien el círculo. Bueno, vamos a hacerlo más grande. Ahí parece que fuera un círculo, ¿no? Parece que está bastante bien el círculo. Ahí lo ponemos al círculo. Ahí está el círculo. Y después ahora, sobre el círculo, vamos a, como lo tengo que quitar para que no moleste, vamos a trazar la superficie perfecta. Ahí está. Opa. Ahí está. Eso es. Ahora ya prestó su servicio el círculo, fuera el círculo. No, fuera no. Vamos a ponerle el centro a esto, el centro de este círculo debe estar por acá. Sí, este es el centro del círculo. Okay. Centro.
Entonces ahora sí, puede ser. Bien, entonces ahora vamos a rayos paralelos. Muchos rayos paralelos. Primer rayo paralelo. Este. Pregunta. ¿Para dónde sale disparado este rayo? Una vez que entra hacia el espejo. Bueno, vamos a trazar la normal de ese punto. Por eso me interesaba tanto que esto fuera un círculo que esté más o menos bien hecho, porque necesito saber por dónde va. Entonces la normal de este punto es, la normal de este punto es la radial. Por eso que precisaba saber esto. Ahí está. Y entonces, ahora sale con el mismo ángulo el rayo por acá y se va y se pierde para allá. Tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Yo creo que ahí está bastante bien. ¿Me siguen lo que les digo? Entró así este rayo y salió así. Esto no es arbitrario. ¿Por qué lo dibujé con esta inclinación? Por la ley de Snell. Traté de que este θ fuera igual a este θ, lo cual visualmente se ve que me quedó bastante bien. Vamos a trazar otro rayo. Vamos a trazar el rayo, vamos a poner otro color distinto, este de acá. Rayo paralelo también. Fíjense que ni siquiera es, vamos a trazarlo igual que el otro de arriba. Ahí. A ver, ahí. ¿Quedó bastante bien? Sí, ahí está. Entonces, ¿y por dónde pasa la normal a este? Bueno, la normal también es una radial. Es una radial, es así. Y entonces la normal a este, ahí. ¿Por dónde va a salir reflejado este? Y con el mismo ángulo, hasta que se pierda por allá. Ahí está. O sea que este entró así y se cambio de color. Bueno, no importa, son parecidos los colores. Así y salió así. ¿Dónde se cruzaron los dos? En el mismo punto. Y así podría haberlo hecho con un montón de rayos, con este que esté más lejos, con este que esté más cerca. Vamos a trazar un tercer rayo, en verde. Este que está acá. Uno que esté por acá. Este verde. ¿Este verde también va a cruzar el mismo punto? Sí, va a cruzar el mismo punto. Fíjense. Hacemos así. Vamos a poner el negro por acá. Negro. Para saber qué ángulo darle. Ustedes después lo podrían hacer bien con un transportador. Para darle bien el ángulo que toca. Yo se lo doy en forma visual, ¿no? Esa rayita desde el centro es clave para saberlo. Sí, tal cual. Eso es clave. Para trazar bien el normal. Fíjense cómo. Tac. Fíjense que este pequeño angulito que está acá, este P tiene que ser el mismo que está acá. Por eso, como dice el compañero de ustedes, tiene que ser efectivamente, la normal tiene que estar bien trazada. Fíjense cómo el rayo verde se va por acá cuando había entrado por acá. Entonces fíjense que todos los puntos coinciden en esto, en este punto que está acá. ¿Y cómo se le llama a este punto? La focal. Focaliza todos los rayos de una fuente de luz que esté lo suficientemente alejada, teóricamente en el infinito. Por ejemplo, el Sol, por el discurso que les mandé recién, de por qué son rayos paralelos. Entonces, una superficie esférica tiene la particularidad de que focaliza todos los rayos en un foco, y este foco, si ustedes hacen la cuenta, que acá me quedó bastante bien, es el centro dividido 2. El foco para un espejo esférico
de radio C, o sea, de C a este es el 0 y esta es la distancia C. De 0 a C que tengo el radio. Bueno, ¿dónde está el foco? Entre el radio y 0. Exactamente a la mitad. O sea que F es C sobre 2. Para este espejo esférico y para todos los espejos esféricos. Un espejo esférico focaliza en un punto todos los rayos que vienen del infinito. Y ahora les voy a contar una cosa que me pasó, incluso estando acá mismo en Valencia. Me pasó. Yo estaba rentando un departamento hace unos años atrás y tenía en una mesa había un bols, una cosa, un centro de mesa, un centro de mesa grande, completamente despejado, de acero inoxidable, de acero pulido, completamente, o sea que funcionaba como un espejo. No era de vidrio espejado, pero era acero inoxidable que estaba muy bien pulido. Y tenía unas flores secas, unas cosas así, como de decoración, ¿no? De centro de mesa. Estaba comiendo con una ventana que daba a la calle. Acá sería, a ver, me perdí. Al norte, sí. Claro, daba al sur para que entrara el sol. Claro, de que acá es al revés. Daba al sur para que entrara bien el sol por la ventana. Y notaba, yo no soy muy buen cocinero, pero aún así me defiendo. Y notaba como un olor a quemado, cada vez más quemado. Digo, pero qué raro esto, porque si ya le hice la comida, este olor de dónde vendrá. Y cada vez era más intenso. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba era que todos los rayos que venían, que apuntaban, que pasaban por la ventana y apuntaban a ese centro de mesa, iban, como era un bols que era completamente espejado, concentraba en un punto toda esa intensidad luminosa. Y en ese punto que había, una ikebana, no sé cómo se llaman esas cosas de flores secas que arden con solo mirarlo. Y de ahí estaba empezando todo este olor a chamuscado. Y aparte, bueno, fíjense lo fácil que puede empezar un incendio, ¿no? Por eso dicen que hay que tener tanto cuidado con las latas, que las latas, fíjense, las latas de refrescos son una superficie esférica espejada en la parte de la lata de aluminio, ¿no? En la base. Bueno, y muchas situaciones más que no quedan con algo aparentemente inofensivo, puede provocar algo que puede terminar muy mal, realmente. Bien, les voy a mostrar ahora en una simulación. Hay otro programa que es el mejor de los que he encontrado y que de hecho se puede descargar como app en el teléfono, pero con tenerlo en la computadora es suficiente, que es dejar el programa es no, un segundo, acá está, ahí les dejé el link también, tienen el link. ¿Lo ven? Sí. Dice Rictu 288, RayOptic Simulator. Este es el mejor, la verdad. Este está muy bien hecho. Les voy a enseñar cómo se usa para algunas cosas que vamos a ver. Vamos a seguir con esto en la clase siguiente. Acá eligen todo lo que quieran. Tienen, por ejemplo, rayos, fuentes puntuales, espejos. Vamos a elegir un espejo. Un espejo idealmente curvado. Acá está el espejo. Fíjense que acá lo que puedo elegir es
para dónde está curvado. Si para un lado, negativo, o para el otro. Cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo. Con esto. Y el radio de curvatura. Fíjense que acá lo que te da directamente es la focal. O sea, el radio es 2 veces este número que está acá. Pero lo importante en óptica es la focal, en definitiva. Y entonces vamos a hacer también, vamos a ponerle una grilla a esto, para que sea más fácil de manejar. Acá está. Y entonces esto funciona así. Rayo. Profe, disculpe, ¿ese sería cóncavo nada más está recto o no? Sí, se muestra recto, pero es cóncavo. Listo. Sí. Se muestran rectos, pero son cóncavos. Paralelo. ¿Ven? ¿No es ese punto en común en el centro? No, es el foco. El foco es el centro dividido 2, radio dividido 2. Ahora le voy a hacer un dibujito adicional. ¿Ven? Cómo todos van al mismo lugar. O sea, el espejo acá sería así. Yo no lo quise hacer así porque no es tan bueno como esto, pero sería como haber hecho esto que está acá. Así. O sea, esto que están viendo a la derecha es esto que está acá a la izquierda. Lo que pasa es que no lo dibuja así curvado. Directamente te lo hace de plano, pero cuando vos venís acá con el cursor y le decís, uy, pero esto qué es? Te dice acá, Ideal Curved Mirror. ¿Lo ven acá? Sí. Focal Length 133. De la unidad que estén trabajando. Me dirán 133 que, bueno, no importa. Si trabajan en milímetros, milímetros. Si trabajan en metros, metros. Depende del objeto que pongan acá. ¿Ven cómo todos los rayos coinciden en ese punto? A esto me refería yo con que en un espejo esférico todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los rayos van al foco. Si yo lo quito, va a pasar algo parecido acá, pero no me gusta tanto esto, pero igual está bastante bien. Igual está bastante bien, no parece que esté tan mal hecho. Ahora vamos a contar los cuadritos. Vamos a contar los cuadritos de acá. Vamos a hacer un espejo grande, así. Ayúdenme con esto, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No. Casi 20. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, casi 20. Entonces son 10 de radio. Entonces esto tiene que tener 10 también. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tendría que haberlo hecho un poquito más cerrado. Ahí está. Ahí está bastante bien. No. Ahí está. Este es un espejo esférico que representa el mismo que estaba al lado. Fíjense que quieren coincidir en el mismo punto, pero empieza a fallar un poquito. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque esta aproximación que estuvimos haciendo de que todos los rayos pasan por el foco siempre y cuando el radio de curvatura sea grande comparado con la distancia de separación de los rayos paralelos al eje óptico. Si la distancia de separación de los rayos paralelos
es comparable con el radio de curvatura del espejo, entonces ya no van a coincidir tanto con el foco, no van a pasar todos exactamente por el mismo punto. Van a pasar cerca, pero no exactamente por el mismo punto, ¿sí? Entonces, es una aproximación, eso de que pasan todos por el mismo punto. Es una aproximación que es buena en la medida en que esta separación entre los rayos, del rayo más hacia arriba y el rayo más hacia abajo, sea pequeña comparado con el radio de curvatura del espejo. Así que eso recuérdenlo también. Si yo todo esto lo concentraba y lo mandaba para acá y para acá, para que quede más cerca, acá, acá, y en vez de ponerlo por acá, lo mando para acá arriba. Entonces fíjense que ahora sí, ya todos pasan, casi todos por el mismo punto. Y va mejorando a medida que o se acercan estos rayos o hacer más grande el espejo. Entonces por eso esa es la diferencia entre hacer un espejo curvo de verdad y un espejo curvo ideal. El espejo curvo ideal, lo que le tires, te lo va a hacer pasar siempre por el mismo foco. El espejo curvo real, te lo va a hacer pasar cerca. ¿Sí? Consulta, entonces como conclusión, mientras los rayos estén más cerquita, se van a juntar seguramente en un punto, y mientras más se alejen, sería que no se van a juntar en un punto, en un mismo foco. Van a pasar cerca. Van a pasar cerca, sí, sí. Van a pasar cerca, pero sí, efectivamente. Tiene que ver todo con una cuestión de escala. Siempre vamos a estar trabajando en esta introducción a la óptica que estamos haciendo, con rayos que se supone que están lo suficientemente cerca del eje óptico, como para poder trabajar siempre con esa aproximación de que pasan por el foco. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, chicos, les dejé ahí ya las cosas cargadas y nos vemos la próxima clase. Les dejo un video, pónganse. Vale, gracias, profe. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, Cristian. Chao.